Partimos, ok, Ok. partimos justamente por lo más esencial, ¿no? Desde su criterio, ¿qué puntos faltaron por mencionar en la intervención del mandatario Boric y cuáles son los temas mencionados que llamaron más su atención? Bueno, en primer lugar, creo que hay que poner el contexto previo a esa respuesta, a esa opinión sobre la intervención del presidente Gabriel Boric en esta cumbre de las Américas. Estamos ante una cumbre de las Américas, ¿no? Fracasada de antemano, o sea, que partió no solo mal por la exclusión deliberada por parte del anfitrión Estados Unidos, el gobierno de Biden, de Cuba, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, sino por lo mismo, por su génesis, es una cumbre sin ninguna trascendencia global futura, y por tanto creo que este es lo primero que es necesario señalar, ¿no? Eh, y hay presencias que por la ausencia, como bien señaló el presidente eh, Alberto Fernández de Argentina, en su calidad de presidente de la CELAC, de la, ¿no? De la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que hay ausencias que hablan por sí mismas. No solo los países excluidos en esta cumbre, ¿no? Como él bien lo señaló y lo marcó, creo que en nombre de la mayoría más sustantiva de las presidentes, de las y los presidentes de la región, sino que además hubo decisiones que también hablan por sí mismas, muy relevantes, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, de no asistir por la exclusión, con una reflexión previa, de la presidenta Xiomara Castro de Honduras y del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora. Creo que este es el marco central previo para señalar una opinión respecto de la intervención del presidente de Chile. Es decir, su intervención eh, eh, está, desde mi punto de vista, o cualquier intento de marcar una tercera posición frente a esta contundente opinión y posición que marcó el presidente Alberto Fernández de Argentina en su calidad de presidente de la CELAC, y también aquellos que no fueron, como el presidente de México, insisto. Creo que cualquier tercera posición no tuvo ningún espacio, ¿no? En primer lugar, y a ratos uno pudo haber visto un matiz o un intento de una tercera posición en la intervención del presidente Boric, pero quien finalmente hizo bien al también referirse a su rechazo, como lo bien marcó el presidente Alberto Fernández y en nombre del conjunto de los países de la CELAC, a la exclusión. Ahora, el presidente Fernández marcó un tema que yo eché de menos en la reflexión del presidente Boric, y es, por ejemplo, una opinión crítica, categórica, sobre el rol de la OEA, sobre la insignificancia de la OEA, la crisis de la OEA, y como bien señaló el presidente Fernández, la necesidad para incluso aquellos que todavía creen que sea un espacio, ¿no? a reformular, ¿no? La necesidad de que renuncie el actual secretario general de la OEA, ¿no? Y toda la cúpula que ha llevado a la OEA a la crisis completa en su relación con América Latina y el Caribe. Yo eché de menos una opinión del presidente Boric respecto de estas instituciones vetustas en crisis como la OEA. Valoro que haya planteado un desacuerdo respecto de la exclusión, ¿no? Frente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Valoro también que haya planteado la necesidad de el conversar directamente para terminar con el bloqueo criminal
que sufre Cuba por parte de la política norteamericana, que sufre el gobierno y no solo el pueblo de Cuba, como señaló el presidente Boric. Quiero señalarlo, pero valoro aquello como algo relevante. Pero eché de menos una reflexión más crítica al sistema de la OEA, que ha sido hegemonizado por la política exterior norteamericana hasta el día de hoy, que sí se refirió otros presidentes como, insisto, el presidente Fernández y también el canciller Marcelo Ebrard de México, ¿no? Sobre la necesidad de replantear el sistema interamericano, ¿no? En este sentido. Hay dos cuestiones que son relevantes, en mi opinión, en la intervención del presidente Boric, que me parece relevante. Es el tema de una reflexión de la necesidad de avanzar hacia un pacto tributario global, ¿no? Eh, Creo que estos son elementos importantes. Su planteamiento en el tema de salud, respecto a lo que es producción y distribución de vacunas, me parece positivo. Sin embargo, también extraño, echo de menos, como decimos nosotros, ¿no? Que se hubiera referido, por ejemplo, al rol de uno de esos países excluidos, justamente, y además golpeados por, ¿no? En ese ámbito, digo, ¿no? Además golpeados por las sanciones, como es Cuba, por la inmensa producción y capacidad que ha tenido Cuba de producir vacunas para enfrentar la COVID-19, pero además porque Cuba ha sido uno de los países más relevantes en materia de cooperación sanitaria, ¿no? Solidaria con el resto de los países de América Latina y el Caribe. Pero me parece positivo que haya planteado ese tema. Finalmente, eh, creo que la visión que ha planteado respecto el presidente Gabriel Boric sobre las consecuencias que tiene la guerra en Ucrania me parece sesgada, porque el presidente Boric planteó, ¿no? En su intervención textual, ¿no? La ilegítima, su condena a la ilegítima, como señaló, invasión de Rusia a Ucrania, pero no dijo ni una palabra del rol que Estados Unidos y sus socios de la OTAN europeo han tenido, ¿no? Tuvieron y han tenido en el desencadenamiento del conflicto que llevó a la operación militar especial a Rusia en Ucrania. Es decir, a la falta y el encercamiento, ¿no? Progresivo por parte de la OTAN, comandada por Estados Unidos, ¿no? Respecto de la seguridad de Rusia. Ni una palabra. Entonces, me parece que eso también faltó en el discurso o fue desequilibrado desde mi punto de vista en materia de reflexión internacional. Pero en síntesis, me parece positivo que el presidente Gabriel Boric se haya sumado a esta posición global que ha sido sostenida en la cumbre por el presidente Fernández y otros mandatarios. Incluso el primer ministro de Belice habló e invocó a Simón Bolívar, ¿no? El tema de la integración nuestro latinoamericano-caribeño como un tema central para encarar los temas económicos, las brechas sociales y también el intercambio desigual, particularmente con los países desarrollados y las corporaciones transnacionales. Yo en eso tampoco escuché nada del presidente Gabriel Boric. Él hace una reflexión, por ejemplo, sobre la necesidad del respeto a los tratados internacionales, pero ninguna reflexión sobre los tratados internacionales que habría que revisar, particularmente tratados de libre comercio, entre comillas, ¿no? Y tratados bilaterales de inversión que han sido favorables a las grandes corporaciones transnacionales y en desmedro de las economías productivas y la seguridad alimentaria y productiva de nuestros países. Creo que estos fueron grandes temas. Hubo, como digo, estas ausencias, así como hubo estos otros elementos que me parecen positivos en el discurso. Pero en síntesis, creo que no hay espacio
no hubo espacio para una tercera posición como la que en algún momento ha sugerido en algunas de sus intervenciones el presidente Boric, frente a la contundente visión mayoritaria en contra de la exclusión y en contra de una política como la de Estados Unidos, que intentando una influencia bajo la concepción de la doctrina Monroe respecto de América Latina y el Caribe, y creo que esta cumbre ha demostrado su profundo fracaso, más allá de la discusión sobre los temas medioambientales, calentamiento global, porque en definitiva no se avanzó en nada desde el punto de vista de los objetivos que supuestamente tenía esta cumbre. Bueno, Esteban, esta respuesta engloba bastante lo que necesitaba, pero por último, sobre el tema de la bilateral del presidente Boric con Joe Biden y justamente la insistencia de Gabriel Boric a Estados Unidos de que mire a América Latina como iguales. Quiero preguntarle cuál es su reflexión ante esta petición. Bueno, a mí me parece importante el planteamiento del presidente Boric al presidente Biden en el sentido de que la política exterior de los Estados Unidos, en todas sus dimensiones, ¿no?, considere a América Latina y el Caribe como una contraparte y no como un subordinado. Me parece un punto que es la discusión fundamental entre la región, primero respecto a la propia región, ¿no? Y la relación con Estados Unidos de América. Pero la relación no solo política, estoy hablando con el capital, ¿no?, de los países del norte y particularmente el capital especulativo financiero, ¿no?, que es apoyado a través de tratados de libre comercio o otros mecanismos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su relación con América Latina y el Caribe y particularmente con cada uno de nuestros países. Desde ese punto de vista me parece importante. Pero creo que a esa reflexión del presidente Boric le falta una visión más global, desde mi punto de vista. Es decir, no basta, y me parece positivo, plantear la necesidad de reconocernos como iguales y como contrapartes comunes, sino que hay que revisar por qué no está ocurriendo. Y una de estas cuestiones centrales es no solo la relación de Estados Unidos con cada uno de nuestros países a través de los tratados de libre comercio o instrumentos económicos que en la mayoría de los casos son, o de cooperación, son de dominación, ¿no?, y que buscan tener una cierta exclusividad o incluso presionar por dejar afuera intercambios y relaciones que son más allá del intercambio comercial con otros países, como por ejemplo con China, ¿no?, como lo ha intentado la propia administración anterior de Trump, pero también le ha dado continuidad a la administración Biden respecto de la relación con nuestros países, pero también de espacios que sencillamente más parecen una oficina de representación de los intereses norteamericanos y de las élites que hacen comercio, entre comillas, o intercambio con Estados Unidos, como la OEA, o también una revisión de las relaciones en materia de cooperación en otros ámbitos, como por ejemplo el tema de las bases militares. O sea, nosotros tenemos en América Latina, ¿no?, países que tienen acuerdos de cooperación, entre comillas, y que son socios de la OTAN, bajo la égida de los Estados Unidos, como es el caso de Colombia. Entonces, yo creo que es positivo cuando el presidente de Chile plantea esto, pero creo que se queda corto. Le falta la otra parte de la dimensión, que es que para que eso ocurra hay que replantear desde América Latina y el Caribe, y en eso está muy bien que diga que somos una nación, ¿no?, latinoamericana, parte de Latinoamérica, pero no basta decirlo, hay que tener una política coherente con aquello, hay que construir una política
que priorice la CELAC, que reponga la UNASUR, que no coloque de la misma manera a intentos de agrupamiento ideológico, como señaló el propio presidente Boric, como fue, por ejemplo, Prosur, que era una suerte de club de los gobiernos de derecha de América Latina. ¿Por qué no? Porque no se puede comparar eso, como él lo ha hecho, lamentablemente en otras oportunidades, con UNASUR. UNASUR fue parte de un proceso de integración, ¿no? Y hay una visión ideológica en el sentido no clásico, probablemente como él lo interpreta, sino que hay una visión bolivariana, integracionista, sanmartiana, ¿no? Que es propia de nuestra constitución de Estados-naciones y de Estados y de naciones latinoamericanas, caribeñas, que está más cerca de estos procesos. En ese sentido, creo que hay que ser coherente cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Y me parece bien que lo hubiera dicho, ¿no? La necesidad de aumentar el comercio y el intercambio, ¿no? Productivo, industrial, de infraestructura dentro de la región, es que no es un tema nuevo este. Y yo creo que hay que ser coherente con eso, con esa política. Eso implica revisar los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con Europa, ¿no? Los acuerdos y tratados comerciales y de cooperación en la región, espacios como UNASUR que eran tan relevantes para avanzar en esa perspectiva, etcétera, etcétera. Hoy le agradezco muchísimo, Esteban, muy, muy amable por su tiempo, por las reflexiones y yo voy a armar la nota ¿Usted hoy y cree que le saldría creo que sirva o va a tener que pegar muchas cosas con todo lo No, sí me sirve porque igual voy a que le acompañar dije? ¿O su, quisiera? ¿Está bien? no, voy a acompañar, o sea, va a ir primero la locución del presidente Boric y luego va a ir parte de su análisis, pero se lo voy a hacer Ah, llegar perfecto. apenas lo tenga. Estupendo. Gracias. Ya, le agradezco mucho, que tenga buen fin de semana. Gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos.